Bien, está con nosotros a esta hora entonces el ministro de Defensa, Jorge Chávez, para darnos mayor detalle sobre esta intervención conjunta, este trabajo conjunto que realiza la Policía y las Fuerzas Armadas, que ha tenido un gran, importante resultado, aunque también con bajas de parte de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Marian, y un saludo muy fraterno a toda la audiencia de Canal N. Muchas gracias, ministro. Sí, yo quisiera resaltar que esta importante acción es una clara muestra de que el trabajo en la zona del BRAE no se ha descuidado ni detenido por la pandemia. Asimismo, resaltar la labor valiente y profesional de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional que ha permitido esta acción, pero antes de informar y desarrollar aspectos relacionados con esta operación, expresar mis más sentidas condolencias a las instituciones y a los familiares del suboficial de Primera Policía Nacional del Perú, Emerson Cristian Ruiz Flores, y del sargento Ejército del Perú, Cristian Ángel Gómez Bernal, quienes fallecieron en el cumplimiento de su deber enfrentando a este grupo de terroristas, y ténganlo presente, su sacrificio y su valor jamás serán olvidados. Pero, Marian, ¿por qué es importante esta acción que se llevó a cabo? Porque esta columna del camarada Cirilo ha formado parte de la fuerza principal de la columna del camarada Antonio, pero que ellos estaban dedicados íntegramente a labores de resguardo de narcotraficantes con el fin de obtener financiamiento y logística para ampliar sus operaciones. Pero también, además, es importante decir de que ellos venían extorsionando a los pobladores de la zona de Santa Rosa, Palmapampa y otros centros poblados, por los cuales se les han neutralizado, y que estos terroristas, esta columna que han sido abatidos, fueron los responsables de la emboscada contra un convoy de nuestra Policía Nacional en marzo del presente año, donde se produjo la muerte de 2 colaboradores. Entonces, nosotros lo que tenemos que destacar acá, que esto no es un hecho aislado, ni que es un hecho fortuito, sino por el contrario, que por el trabajo denodado de la estrategia, de un trabajo conjunto entre inteligencia de la policía y las operaciones que realizan nuestras Fuerzas Armadas, ha combinado lo mejor de ambos para poder llevar a cabo ello. Y no solamente digo que es un hecho aislado, porque ya el 19 de febrero y el 20 de julio también se llevaron a cabo este tipo de operaciones, y ayer mismo también se pudo abatir a un narcotraficante y se detuvo a otros 2 en el centro poblado de Chacaspata, en Huanta. Entonces, es un trabajo integrado que estamos llevando Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la zona de BRAE, en cumplimiento de que no se ha descuidado ni detenido acciones en la zona de BRAE, pese a estar afectados por la pandemia y las atenciones que hacen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en todo el territorio nacional para asistir a nuestra población en este escenario crítico como producto de la pandemia de la COVID-19. Claro, hemos estado tan preocupados y tan absortos en este tema de la pandemia que hemos olvidado que hay una guerra que todavía se libra al interior de nuestro país y que de hecho afecta más a las personas que están en los alrededores del BRAE, ¿no? No nos toca tanto a nosotros que estamos aquí en la capital o en otras ciudades alejadas, pero las personas que están ahí la pasan mal todos los días. Y ahora, esta situación, por supuesto, es importante de destacar, y lo que debemos tener en cuenta, como usted nos mencionaba, es qué tanto nos acerca esto al objetivo final de erradicar por completo a las cabezas de estos remanentes de Sendero Luminoso, que ya están reorganizados y con otras actividades, porque ya se dedican a lo que se conoce como el narcoterrorismo, ¿no? A darle seguridad a los narcotraficantes a cambio de tener dinero y a cambio de tener armas para poder continuar con su trabajo dentro de esta zona en el BRAE. Sí, tengan pleno convencimiento, el trabajo conjunto que estamos realizando entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional va hacia ese objetivo que nosotros nos hemos trazado en ir identificando parte del comité político y comité militar de Sendero y de las organizaciones terroristas que se encuentran en la zona del BRAE ligadas al narcotráfico, y por lo tanto nosotros estamos desarrollando este tipo de operaciones, no ahora,
sino antes, en un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, como dije anteriormente, para poder llegar a cabo estas acciones y obtener blancos de alto valor que nos permitan ir avanzando en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Claro, este organigrama es difícil de establecer. No sé si usted nos podría decir, digamos, en qué parte del organigrama se ubican estas personas, ¿no?, que han sido capturadas, que son, digamos, son muy cercanas al camarada Antonio, como usted nos lo ha mencionado. Sí, yo diría que están en un tercer nivel. El primero está la cúpula, después sigue el comité político y está después los altos mandos militares, está en ese tercer nivel, pero por razones de reserva en el desarrollo de operaciones y en el marco de la inteligencia, no quisiera ahondar mucho en ese aspecto para desarrollar nuestros trabajos en la mejor manera, en la mejor performance, en el desarrollo de las operaciones que se van a continuar y que se siguen continuando en estos momentos. Claro, bien, por supuesto entendemos, pero es importante destacar entonces este trabajo minucioso y coordinado, sobre todo, ¿no?, que se hace entre nuestras fuerzas del orden, la policía y el ejército, y por supuesto lamentar la muerte de un policía y un miembro del ejército el día de hoy. Ministro, ya que estamos aquí en comunicación y precisamente hablando sobre estas labores coordinadas, el día de hoy se ha firmado el Pacto Perú. Usted obviamente no ha participado de esta reunión, pero se ha hablado de trabajo coordinado, se ha hablado de diálogo, y en ese sentido el Congreso ha aprobado una moción de interpelación a la ministra de Economía. ¿Cuál es su opinión como parte del gabinete que usted también conforma, ¿no?, y como compañero, por supuesto, de gabinete de la ministra, ¿no? ¿Hay una intención de diálogo realmente? ¿Hay una intención de trabajo consensuado cuando por un lado se está buscando interpelar a la ministra de Economía en medio de una situación que requiere de que tengamos toda la atención de una cartera tan importante en medio de una situación tan delicada como la pandemia? Mire, yo quisiera dar la siguiente información, que como parte del ejercicio democrático del Honorable Congreso de la República, tiene todos los mecanismos y las sanciones para interpelar, para convocar y para llevar acciones. Lo que yo sí le puedo garantizar, que de acuerdo al pedido hecho por el señor Premier, nosotros estamos llevando un trabajo muy coordinado con los congresistas de la República de las diferentes regiones en el devenir propio de la atención de la emergencia. Y otra de las cosas que yo puedo decir en esta actitud de parte de la democracia, nuestra ministra de Economía viene llevando la dirección y, vamos a decir, el timón de las acciones económicas que se están llevando a cabo. No olvidemos nosotros que en el devenir propio del actuar de esta emergencia, nosotros debemos de permitir desarrollar las acciones no en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo, porque son planeamientos estratégicos que se llevan a cabo por especialistas para poder equilibrar, poder llevar a cabo acciones en el marco económico de nuestro país. Nuestra recomendación es, y siempre será, trabajar unidos, de acuerdo a los lineamientos dados por el señor presidente y el señor premier, con todas las fuerzas, ¿no? En ese sentido, como es parte del ejercicio democrático, nosotros respetamos todo tipo de acción que puede llevar el Honorable Congreso de la República, pero a la vez nosotros estamos haciendo un trabajo conjunto entre cada uno de nosotros y apoyando el desarrollo de cada uno de nuestros ministros de Estado en el devenir propio de la emergencia. Bien, ministro, y una última consulta para ir cerrando la entrevista. Usted ya, bueno, se ha pronunciado ayer, pero queríamos nuevamente hacerle la consulta sobre esto que ha sucedido en Los Olivos, pero sobre todo su opinión con respecto al trabajo de la policía, al trabajo de las autoridades y a quienes cuestionan el accionar, el procedimiento de la policía, piden denunciarlos, piden la renuncia del ministro del Interior, la interpelación, hasta la renuncia del presidente. ¿Qué podría decir usted al respecto como miembro del gobierno, miembro del gabinete? Mire, al respecto yo quisiera puntualizar lo siguiente, ¿no? Hay opiniones encontradas en que dicen que si la policía no hubiera actuado, no hubiera habido los fallecidos. Entonces yo voy un poco más allá. ¿Por qué permitimos de que organizaciones de carácter criminal, porque no existe otro aspecto para definirlos,
lleven a cabo este tipo de reuniones en contra de las disposiciones. Entonces yo voy más allá y digo, si nosotros no hubiéramos permitido que se lleve a cabo ese tipo de reuniones, no hubiera fallecido nadie. Entonces, lo que está llevando a cabo la policía, porque nosotros estamos trabajando conjuntamente con ellos en intervenciones en el marco del Plan Fortaleza para disminuir la inseguridad ciudadana que existe actualmente en nuestra nación, es que nosotros conocemos del trabajo, se están cumpliendo los protocolos, se están llevando a cabo todas las actuaciones en el sentido de hacer cumplir la ley. Uno de los mensajes que nosotros estamos siendo muy firmes, respetando los derechos humanos y respetando todo, es en el sentido de que la ley no sea una letra muerta. Nosotros nos dicen, quedémonos en nuestras casas, no hagamos reuniones sociales y seguimos llevando a cabo estas actividades. Entonces, el incumplimiento de la ley que viene afectando a la mayoría de los ciudadanos. Hay un grupo de ciudadanos mayoritario que sí viene acatando las acciones dispuestas por el gobierno para resguardar su seguridad y poder proteger a su familia. Sin embargo, hay otro grupo que no lo hace. Entonces, lo que yo puedo definir en cuestión de la pregunta que me está haciendo, creo que nosotros debemos de cumplir la ley, porque nuestra policía y las Fuerzas Armadas estamos acatando el cumplimiento de la ley. Y nosotros estamos, como ustedes pueden ser testigos de nuestro trabajo, para protegerlos, para salvar nuestras vidas. Y nos duele cada pérdida de vidas humanas debido a la imprudencia y responsabilidad y a este tipo de eventos que no hace otra actividad que lucrar con el sufrimiento e inseguridad de nuestra población. Todos tenemos que trabajar unidos en ese sentido. Por lo tanto, yo me permito invocar a la población de cumplir, no buscar culpables, porque todos sabemos quiénes somos los responsables de cada una de nuestras actitudes. Por lo tanto, trabajemos de manera unida, respetemos las normas y sigamos adelante para luchar contra este enemigo invisible que tiene que acabar en algún momento. Ministro, usted lo ha dicho, no hay que buscar culpables, asumamos las responsabilidades cada uno de las acciones que tomamos y hacemos. Muchas gracias por esta entrevista, ministro Jorge Chávez, muy amable. Buenas tardes. A usted por la oportunidad de informar. Un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias.